todos, bienvenidos a esto que se llama Contagiarte. Hoy te vamos a seguir mostrando ideas para que explores y no te canses de crear. El arte no es una cosa, es un camino. Y ese camino requiere de sensibilidad. Hoy en la nota de artes, Ángel Céspedes nos va a hablar sobre la sensibilidad artística. Hoy en la nota de artes escénicas vamos a conocer el proceso que lleva un grupo de estudiantes con el Teatro de Sombras, liderado por el promotor cultural Carlos Agudelo. En la nota de danza, Yamily Álvarez nos va a contar sobre las nociones básicas del manejo del cuerpo. ¿Se te hacen raras las palabras apertura, diafragma, exposición e ISO? Pues Juan Esteban Jaramillo en la nota de fotografía nos va a explicar los conceptos básicos de la cámara. Y al final vamos a conocer algunos consejos sobre la forma correcta de desarrollar el cerebro de un bebé. Esperamos que disfruten este maravilloso viaje por el arte. Lo que cada uno de nosotros siente depende de las experiencias que haya vivido. El arte es una forma peculiar de ver el mundo y expresarlo. Es una manera de explorar nuestro paisaje interior. Ver las cosas de una manera estética es una forma de experimentar alegría. En la nota de artes, Ángel Céspedes lo vamos a tener como invitado. Él nos va a contar lo que es la sensibilidad del artista y cómo podemos desarrollarla. Veamos la nota. Bueno, la sensibilidad artística se expresa de forma individual, ¿cierto? Y lo desarrollan los artistas particularmente, y es poner afuera aquello de lo que deseo expresar. O sea, pongo en contexto un lugar, un objeto, y lo traigo a esta realidad interviniéndolo con mi sentir, ¿ya? Porque si yo observo una figura como esta planta, mi sensibilidad como artista, como pintor, dibujante, otros, es diferente de un biólogo o de un ingeniero forestal, en el sentido de que ellos ven esta planta como un objeto que representa para ellos una serie de códigos, ¿sí? Células, tipos de suelo, la planta, especie y demás. En el caso de los artistas, lo que se observa aquí, la misma planta, se puede introyectar, ¿cierto? Para luego depositarlo en una obra a través de eso que estamos llamando, o que vamos a sintetizar, la experiencia de lo sensible. Es importante porque, digámoslo, desde el ámbito de la educación, existe la posibilidad de afectar a esos individuos, ¿cierto? A esos muchachos, estos jóvenes de la comunidad, para que a través de esa sensibilidad sean capaces de entenderse, valorarse como individuos, y que les permita la posibilidad de desarrollarse bien como ciudadanos en la comunidad, a través de esa posibilidad de investigación, de trabajo en equipo, para que esos individuos al final hagan lo que realmente les hace felices. Esta se puede desarrollar por el proceso. Es la opción de ver, encontrar, recolectar, guardar, para explorar más adelante, como en el caso, digamos, del mar. Yo me lanzo y voy tras la búsqueda de mis intereses múltiples, y luego voy a depurarlo. Y es en la medida de que yo me lanzo en la búsqueda donde encuentro esas perlas, ¿cierto? Y les voy a dar luego configuración. Las saco, las guardo, las ordeno, y más adelante continúo con el proceso. En el caso de los chicos, de los estudiantes, lo que hace uno es poner una semilla allá, poner una perla en ese mar de posibilidades que son esos estudiantes, para que ellos se zambullan allí
y encuentren sus propias preguntas. Yo soy yo y tú eres tú, tiene que ver con el hecho de que todos somos únicos, diferentes. Existe la posibilidad de encontrarse con múltiples cosas y en ese sentido cada uno darle su propia validez. Todos somos únicos y diferentes. A través del arte o con el arte podemos desarrollarnos como individuos dentro de una comunidad, ¿sí? Y hacernos partícipes de unos procesos de creación y de desarrollo en la comunidad. El arte permite desarrollarnos como individuos y explorar nuestra propia satisfacción con relación a eso que desarrollamos, a esa sensibilidad. Jamás seremos iguales uno y otro, aunque estemos viendo la misma imagen. Nuestro desarrollo individual y personal nos permite observar desde lo particular, desde mi experiencia personal y entablar una relación desde el arte con la sensibilidad para hacerme miembro activo y positivo dentro de una comunidad. Los procesos que se llevan a cabo en nuestra comunidad son el resultado del trabajo, en el que cada quien aporta lo mejor. El grupo de teatro que lidera el promotor cultural, Carlos Agudelo, ha llevado un proceso de montaje con teatro de sombras. Sus experiencias son valiosas para entender que el arte es un proceso que debe estar ubicado en cada una de las esferas de la vida. Escuchemos la nota donde los niños y el profesor nos cuentan sobre el proceso que han llevado. Yo estuve con los niños en la zona rural, estuvimos investigando, empezamos a trabajar en varias formas de hacer teatro, de arte escénico. Lo hicimos primero, en el primer semestre de este año, lo hicimos con teatro de sala y teatro mímico. En este semestre continuamos con títeres y en este trimestre estamos terminando con lo que es teatro de sombras. Entonces tuvimos 4 clases de teatro a los cuales los niños han respondido tanto en la vereda de Los Naranjos como en las otras veredas de nuestro municipio. Me gusta mucho el teatro porque como que uno empieza a expresar en sombras su forma de ser. El teatro de sombras lo estamos haciendo un teatro mudo, pero con mucha expresión corporal. Ahí es donde mostramos nosotros cada uno de los cuadros. Estamos trabajando un cuadro materno, un cuadro de bar, un cuadro de campo, un cuadro quirúrgico y un cuadro religioso. Esos 5 cuadros en los que hemos estado trabajando, con todos y cada uno en la vereda y en la zona urbana. La de cirujano hay 3 partes. Uno se aporrea el pie, el otro tiene problemas en el estómago y otro en la cabeza. Y entonces uno en el estómago lo empieza a operar y como uno ve algunas veces propaganda en el televisor que cómo lo operan, que con la linterna o cosas así, uno ya con la linterna le ve que tiene por dentro malo y empieza a ver como, esto lo vi en la televisión, lo voy a hacer. Que ahí en el del pie toca que enyesarlo. Y si es muy grave la operación, entonces la ponemos en silla de rueda o también en muletas. Se les enseña lo que es expresión corporal, expresión facial, manejo de espacio, movimiento en el mismo espacio. Son los talleres que yo siempre he trabajado con ellos. Cuando trabajamos teatro de sala, trabajamos el manejo de voz, la posición corporal, el desplazamiento dentro del escenario. Todos esos son tallericitos que vamos tratando de inculcarles a ellos para que de pronto en teatro es muy malo darle la espalda al público. Entonces, para uno hacer un giro,
para voltear no necesita uno no necesita darle la espalda. Entonces todos esos tallercitos se les va dando y ellos a medida que vamos haciendo los ensayos se le van corrigiendo, van aprendiendo. Esto simplemente es un proceso de lo que es la parte de teatro, la parte escénica. La danza es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo como una forma de expresión. El manejo del cuerpo, equilibrio, centro y una correcta postura son conceptos fundamentales para el que desea adentrarse a este mundo. Una danza es hermosa cuando sus movimientos son armónicos, equilibrados y están en conjunción con el bailarín. Veamos lo que Yamili tiene para contarnos sobre el manejo del cuerpo. El elemento principal para la danza es el centro del movimiento, es decir, lo que nosotros hemos considerado el centro de gravedad. Del centro parte toda la armonía del movimiento basado precisamente en la concentración de fuerzas para poder hacer movimientos y desplazamientos. El centro es como si tuviéramos unos hilos que ayudaran a hacer desplazamiento a cada uno de los músculos que tenemos en el cuerpo y le da armonía y estabilidad a todos esos movimientos. El equilibrio es el arte de encontrar una relación interior entre todos los puntos que tenemos para ser consciente del movimiento. Podemos encontrar equilibrio y lo observamos detalladamente en los niños cuando están aprendiendo a caminar. Ellos, para poder dar un paso, tratan de interiorizar y ser conscientes de dónde pueden encontrar ese punto armónico para poder desplazarse con sus pies. Cuando vamos creciendo y adquirimos eso como hábito, ya no le prestamos tanta atención al equilibrio, porque, como acabé de decirlo, ya se considera un hábito. Pero aquellas personas que consideran el equilibrio algo importante y lo incorporan a su vida, el equilibrio hace parte incluso de una capacidad de cambiar de forma de movimiento rápidamente, sin caerse, sin tropezarse o sin ocasionar accidentes. En el equilibrio hay que disociar la atención y concentrarnos en el equilibrio interior y la danza. Para esto podemos responder algunas preguntas como ¿en dónde está el peso? ¿Cuáles son los contrapesos que tiene el cuerpo? Y cómo están el resto del cuerpo en relación a esos movimientos, qué tan alejados o cercanos están de nuestro centro. La postura es llamada también la alineación postural y es la clave para el centrado y el equilibrio del cuerpo y obviamente del movimiento. La postura es fundamental para no solo el movimiento en la danza, sino para el movimiento en general. Y esta repercute también en algunos aspectos de salud de los seres humanos. La postura es consciente y también es inconsciente. Consciente cuando deseamos hacer voluntariamente un movimiento para alcanzar algo, para llegar a algo, pero es inconsciente cuando de alguna manera estamos acostados, sentados, pero que no tenemos plena conciencia de qué movimientos o qué partes del cuerpo tenemos involucrados en esa posición. En la danza, la postura es fundamental, ya que si no es adecuada puede generar malestar. Si los movimientos no están armónicos y no tienen un centro donde parta esa armonía, seguramente no hay equilibrio y habrá disociación en los movimientos que no dará buena ejecución. Como la fotografía es el manejo de la luz, debemos de conocer los conceptos básicos que nos permiten manipular el ingreso de la luz al sensor fotosensible. Es decir, con una cámara nosotros podemos controlar la potencia con la que los rayos de luz entran al interior y plasman la imagen. ISO, apertura, diafragma, velocidad de obturación, exposición, son muchas palabras raras, pero al final vas a ver lo sencillo que es entenderlas. Veamos la nota en la que Juan Esteban Jaramillo nos va a explicar los mecanismos básicos de una cámara fotográfica. Bueno, vamos a entrar a explicar las partes de una cámara, con esta cámara que es una cámara reflex, lo que quiere decir que la imagen que vemos en el visor
es la misma que la cámara va a tomar. Entonces las partes básicas de una cámara son el cuerpo y el objetivo, que es también llamado lente. El objetivo consiste en una serie de lentes ópticos que van a enfocar y hacer la imagen, un diafragma, que es el tamaño del orificio por el que va a ingresar la luz, y un sistema de enfoque que consiste en cómo los lentes están más cerca o más lejos del sensor. En el cuerpo de la cámara vamos a encontrar el obturador, que es una cortinilla que al presionar el disparador se abre para dejar pasar la luz. Si vemos, en estos momentos voy a activar el obturador para que se vea el sensor que está en el fondo de la cámara. En estos momentos, como lo vamos a explicar más adelante, usé un tiempo de exposición más largo para que pudiéramos observar el sensor que está dentro de la cámara. Otros mecanismos, otras partes de la cámara que son importantes conocer, corresponden el dial de modos, que es este. En este dial de modos podemos escoger unas opciones preestablecidas para tomar paisajes, macro, imágenes de deportes, imágenes con flash, imágenes nocturnas, o unos modos más especializados que son los que están casi siempre encerrados en una línea. El modo que vamos a explorar hoy es el modo manual. Existen 3 mecanismos básicos que podemos modificar en la cámara para obtener nuestras fotos. Estos mecanismos son la velocidad de obturación, que es el valor que está expresado en fracciones de segundo, la abertura, que es el valor que está expresado con F y nos va a mencionar el tamaño del orificio por el que entra la luz, y el valor ISO, que es la sensibilidad que va a tomar el sensor digital que tiene en su interior la cámara. Todos estos valores infieren en 2 aspectos. El primer aspecto es la exposición de una fotografía. Esto quiere decir que una foto no esté ni muy clara ni muy oscura. Para medir la exposición tenemos un dato que nos arroja la cámara, que es un 0 en la mitad y un menos y un más al lado. Nosotros tenemos que alterar los valores de forma que siempre nos quede el 0 en la mitad, para que la fotografía quede bien expuesta. Entonces, ¿esto de qué depende? Si yo le agrego más luz, se me va a correr más el indicador hacia la derecha, y si le quito más luz, se me va a correr más hacia la izquierda. Le quito más luz si hago una abertura más pequeña, y le agrego más luz si hago una abertura más grande o si tengo un tiempo de exposición más prolongado. Vamos a explorar esos aspectos en una toma en concreto. En estos momentos tengo la cámara configurada para que tenga una buena exposición con la imagen que tiene al frente. Entonces, si yo tomo la foto, vamos a ver que los colores se ven todos con una armonía. Ahora, para que entiendan más bien en qué consiste la velocidad de obturación, voy a aumentar el tiempo en el que está expuesto el sensor a la luz a 1:200, y vemos que la imagen está más clara. Si lo aumento más drásticamente a 1:100, vemos que queda aún más clara. Ahora, si disminuyo el tiempo de exposición a 1:2000, la imagen ya queda mucho más oscura. Hay que tener en cuenta que el valor de la velocidad de obturación, aunque sea más grande, ¿cierto? Aunque yo hable de, por ejemplo, una velocidad de obturación de 1/2000,
no quiere decir que esa obturación sea más larga, sino que es al contrario, porque estamos hablando de una fracción. Entonces, el 1 representa el segundo. Lo que yo hago acá es que cojo un segundo y lo divido en 2000 partes. Entonces, una de esas partes es el tiempo que se va a demorar tomando la foto. Ahora, si yo tengo un tiempo de exposición de 1/200, entonces cojo el mismo segundo y lo divido en 200 partes. Y con eso el tiempo de exposición va a ser más considerable. Esto se ve más claro si yo sigo girando el dial a la izquierda. Voy viendo que a la final me encuentro con que hay un valor de 1 segundo. O sea que yo no estoy haciendo un tiempo más corto, sino que estoy haciendo un tiempo más largo. Y si lo hago hacia la derecha, estoy haciendo un tiempo más corto, porque estoy dividiendo ese mismo segundo más veces, en más veces. El siguiente valor que vamos a explicar es el diafragma. El diafragma consiste en la abertura que tiene el orificio por el que va a ingresar la luz, el tamaño de esa abertura. Los números son expresados en F, como se ve en este valor de acá. Y en esta cámara tenemos gráficamente el tamaño de la abertura. Entonces, F4 es una abertura grande. Si yo la cierro, el valor más pequeño en esta cámara sería F25. Por lo tanto, sucede igual como con los valores de la velocidad de obturación. Que tengamos un valor más grande numéricamente no quiere decir que el orificio sea más grande, sino que en este caso, si yo tengo un F25, el hueco va a ser más pequeño, pero si yo tengo un F4, el hueco va a ser más grande. Entonces, voy a exponer acá la imagen para que quede bien y voy a cerrar el diafragma. En estos momentos está bien expuesto con un diafragma de 4, pero si yo cierro el diafragma hasta lo más pequeño, vemos que la imagen queda demasiado oscura y no se ve nada. Ahora, si yo lo aumento a un F14, la imagen se empieza a ver. Y si yo lo aumento más a un F8, ya empieza a clarear. Si lo pongo expuesto correctamente como muestra la cámara, ya la imagen queda nítida. El tercer valor que vamos a explicar es el ISO. El ISO se refiere a la sensibilidad del sensor con respecto a la luz. Este valor es más sencillo de entender porque está expresado en múltiplos de 100. Y en la medida en que va aumentando, es más sensible a la luz. Entonces, si yo tengo un ISO 200 o un ISO 100, es un valor que es mucho menos sensible a la luz, pero que da una imagen más nítida, más clara, con menos ruido. Si yo tengo un ISO de 3200, es un valor que es mucho más sensible a la luz. Por lo tanto, necesito tiempos de exposición más cortos y diafragmas más pequeños, pero puede quedar con más ruido. Entonces, un ISO pequeño, un ISO bajo, un ISO de 100, se puede usar para tomas de días soleados, donde haya mucha luz. Y un ISO alto se usa en condiciones de poca luz, como en fotografías nocturnas o fotografías en espacios cerrados. La incidencia que tiene este valor sobre la calidad de la fotografía está en el grano. Un ISO 200 tiene un grano muy pequeño, muy fino, que no se alcanza a percibir, mientras que un ISO 3200 tiene un grano más grande, entonces la imagen queda como ruidosa. ¿Cómo se desarrolla mejor el cerebro de un bebé? La exposición a un lenguaje abundante en palabras y conceptos son una de las claves para estimular el desarrollo de la inteligencia. Y no solo esto, el lenguaje es muy importante en todos los aspectos de la vida del niño, ya que su realidad se construye en lo que vea y en lo que escuche en su entorno. Como cada palabra que le digamos a un niño es importante, debemos ser conscientes del lenguaje que usamos. Veamos la nota donde aprenderemos un poco de esto.
No se necesita ser un genio para ayudar a tu niño a desarrollar su potencial intelectual. Solo se necesita ser una madre o un padre amoroso e involucrado en el crecimiento de su hijo. Un ambiente con el lenguaje rico es increíblemente complejo. Sin embargo, en el nivel más fundamental, todo se reduce a 3 cosas: armonizar, hablar más y tomar turnos. Armonizar significa que cuando estés cambiando el pañal de tu hijo, les estés dando de comer u otra actividad, te muestres interesada en cualquier cosa que despierte el interés del niño. Hablar más es justo eso. Hablar más, usar un lenguaje más rico, narrar a tu hijo lo que ocurre en el día. Tomar turnos es lo más importante. Significa que debes considerar a tu hijo como un compañero de conversación desde el primer momento. Muchos padres no se dan cuenta de que pueden conversar con un recién nacido. Apagar la tecnología también es un factor importante para lograr el desarrollo de tu hijo. Necesitamos aprender a vivir con la tecnología y entender que el cerebro del bebé necesita interacciones humanas reales, en vivo. Aquí tienes algunas formas divertidas y sencillas para ayudar a tus pequeños a desarrollar su inteligencia. Crea un fuerte vínculo con tu bebé. El cerebro está programado para buscar seguridad y si no siente un ambiente seguro, no puede aprender. Estos consejos le ayudarán a tu hijo a sentirse seguro. Establece contacto piel con piel desde el principio. Pasen tiempo frente a frente, déjalo que observe tu cara y aprende de sus gestos. Dale masajes. Nárrale tu día. Los expertos recomiendan que le hables mucho a tu bebé. El cerebro es un órgano que busca patrones. Mientras más patrones de lenguaje escuche, más fácil le será aprenderlo. Cuando le narras tu día, estás usando de forma natural todo tipo de palabras y cuando añades descripciones como coche rojo y el café está muy cargado, le pones más sabor al lenguaje que tu bebé está conociendo. Pasa tiempo cara a cara. ¿Te dan ganas de hacerle caras chistosas a tu bebé? Hazlo. Recuerda que estarás fomentando su desarrollo cerebral. Estudios recientes muestran que los bebés comienzan a reconocer las expresiones faciales de sus padres a los 3 o 4 meses de edad. Señala. Estudios demuestran que los niños aprenden un lenguaje más rápido si le señalas el objeto al decir la palabra. Al principio tu bebé te mirará a ti cuando señalas algo. Cuando crezca un poco, empezará a mirar lo que estás señalando con tu dedo. Con la nota de simulación temprana hemos llegado al final del programa. Esperamos que les hayan gustado todos los contenidos que les teníamos preparados. Y Yure, cuéntame qué fue lo que más te gustó. A mí en particular me gustó mucho el proceso que llevan los niños con el teatro de sombras. Y Dani, ¿a ti qué fue lo que más te gustó? A mí me fascinó cómo lo que decimos tiene una relevancia crucial con el desarrollo de la inteligencia de un bebé. Y ya saben, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal.